Gloria al Señor. Dios te bendiga mucho, amado. Qué bueno que nos puedes acompañar un día más hoy. Nuestros niños también van a estudiar. Quiero pedirte que me acompañes a la palabra que se encuentra en el libro de Juan, capítulo 4, verso 46 al 54. Juan capítulo 4, verso 46 al 54. Amén. Y dice la palabra de Dios: entonces vino otra vez a Caná de Galilea, donde había convertido el agua en vino, y había allí cierto oficial del rey cuyo hijo estaba enfermo en Capernaum. Y cuando él oyó que Jesús había venido a Judá de Galilea, fue a su encuentro y le suplicaba, que bajara y sanara a su hijo, porque estaba al borde de la muerte. Entonces Jesús le dijo: si no veis señales y prodigios, no creeréis. Y el oficial del rey le dijo: Señor, baja antes de que mi hijo muera. Jesús le dijo: vete, tu hijo vive. Y el hombre creyó la palabra de Jesús, le dijo y se fue. Y mientras bajaba, sus siervos le salieron al encuentro y le dijeron que su hijo vivía. Entonces le preguntó a qué hora había empezado a mejorar, y le respondieron: ayer a la hora 7:00 se le quitó la fiebre. Y el padre entonces se dio cuenta que fue a la hora en que Jesús le dijo: tu hijo vive. Y creyó él y toda su casa. Y esta fue la segunda señal que Jesús hizo cuando fue de Judea a Galilea. Oramos. Señor, te damos gracias por tu palabra. Te rogamos, Espíritu Santo, que nos hables en esta tarde, porque te necesitamos y queremos aprender de ti, queremos aprender de tu palabra. Alumbra nuestros ojos a la revelación de ella. En el nombre poderoso de Jesús. Amén y amén. Hay muchos milagros en la Biblia. Hay muchas maravillas asombrosas que Cristo hizo en su ministerio. Todo tipo de milagros vemos en su ministerio de aproximadamente 3 años y medio en la tierra. Pero este es uno de esos momentos, esta historia que leímos, que tiene una importancia especial y que Dios trabajó en ellos de una manera especial. El Evangelio de Juan no es un evangelio que entre en muchos detalles de cada parte de lo que Cristo hizo. No es un evangelio que comience a hablar de cada parte de cada milagro. No es algo histórico. Juan tiene otras prioridades. Y cuando Juan comienza a escribir, comienza a usar algunos de los ejemplos más importantes y significativos de la palabra, de lo que vivió con Jesús, de lo que vio hacer a Jesús, pero no solo para informar de lo que vio, sino las diferentes cosas que demostraron que Cristo era Dios, su divinidad, su poder. Y Juan es uno de estos evangelios que comienza a trabajar y comienza a enseñar el carácter divino de Jesús. En este momento Jesús regresa a Galilea. Regresa a toda esta región donde hubo un gran ministerio, una gran parte de su ministerio fue en esa región. Hablamos en domingos anteriores sobre cada uno de los milagros alrededor del mar de Galilea. Hoy no vamos a hablar de ese tema, sino que cuando vamos a ver el contexto que Jesús había enfrentado allí, nos damos cuenta que Jesús había encontrado un lugar dividido. Cuando Jesús comienza el imperio romano era lo que había vigente en aquel momento, pero el imperio se comienza a dividir. Incluso toda la región de Judea, toda esta parte, comienza a ser fraccionada. Diferentes líderes romanos comienzan a dirigir diferentes momentos y diferentes lugares. Especialmente se dividió en 4 regiones toda esta área geográfica. Uno tenía como procurador a toda la parte de Samaria, Judea, era el gobernador, un hombre que se llamaba Arquelao. Otro era Poncio Pilato, Felipe y Herodes Antipa. Estos 4 procuradores llevaban toda la región y gobernaban en todo aquello. Pero eso nos da a entender el contexto de esta historia, porque nos habla de un reino que está dividido, de un pueblo que está con diferentes líderes,
Y Jesús pasaba de un lugar a otro en medio de ese ministerio. Y Jesús caminaba de un lugar a otro cuando llega a este lugar que ya había estado, a Caná de Galilea. Recuerden que su primer milagro fue en unas bodas en Caná de Galilea. Estaba en las bodas y convirtió el agua en vino, y este es un primer milagro que todo el mundo recordó. Con esto prácticamente se presenta y comienza su obra en lo que estábamos haciendo. Pero yo quiero que entiendas que un milagro de ese tipo hace que fuera conocido, que la gente supiera quién era Jesús. Comienza a hacer milagros, comienza a caminar toda la región, comienza a hacer, y la fama de Jesús se extiende. La fama de Jesús comienza a caminar, todo el mundo sabía quién era Jesús. No hacía falta ni periódicos ni redes sociales, porque estas noticias se corrían bastante rápido. Todo lo que Jesús hacía, las grandes multitudes venían hasta donde estaba Él. Y en medio de todo ese momento llega por segunda vez a Caná. Llega por segunda vez hasta este lugar. Pero recuerden esto, Juan quiere usar este momento de este milagro para hablar de un milagro. Juan selecciona este milagro para demostrar quién es Cristo, para demostrar quién es el que está haciendo el milagro. Desde el verso 46 vemos que cuando llega hasta este lugar por segunda vez, todo el mundo comenzó a llegar. Pero en medio de todos los que empiezan a llegar, llega un oficial del rey. Llega alguien que trabajaba para el rey. Alguien que tenía autoridad y que tenía influencia. Algunas otras versiones dicen un funcionario real, trabajaba para la casa real. No dice el nombre, pero nos da una idea de su autoridad, del nivel de influencia que tenía, de que tenía hombres que también estaban con él. Hay otra versión que dice un funcionario del gobierno. Representaba a Roma, representaba el poder de Roma, representaba la autoridad de Roma. A donde quiera que iba, era representante del poder de un imperio. Y todo el mundo le reconocía como alguien que tenía autoridad y que representaba un imperio. Ok, y este hombre con autoridad llega a Jesús. Y llega a Jesús con mucho dolor. Toda esa autoridad, toda esa influencia, en aquel momento no importaba. Porque es un hombre que tenía dolor. Un hombre que comienza a buscar con una oración incesante delante de Jesús. Y con esta oración comienza a decirle: necesito ayuda porque mi hijo se está muriendo. ¿Cuántos acá somos padres? Levanten la mano. Ok, padres. ¿Cuántos hay padres acá? Ok, la mayoría. Los padres estarán de acuerdo conmigo que por un hijo estaremos dispuestos a hacer lo que haga falta. Iremos, buscaremos, correremos sin ningún problema. Podemos estar cansados para muchas cosas, excepto cuando un hijo tiene un problema. Tú puedes llegar a tu casa muy cansado, que si vieses a tu hijo enfermo, saldrás sin problema a buscarle medicamento. Por un hijo y por ese amor profundo, fue más fuerte ese amor por su hijo que la autoridad de Roma, que lo que representaba Roma, por lo que había trabajado y el nivel de poder que tenía en aquel momento. Nada se podía comparar con el dolor que tenía. Su dolor era más grande que lo que tenía en la tierra. Y con esa condición llega a Jesús. Llega a Jesús. Por estar en la zona donde Herodes era el que gobernaba, Herodes Antipa, nos da una idea de que este hombre quizás servía en el palacio del rey Herodes. Servía en autoridad. Y todo el mundo sabía quién era. Pero como mismo todo el mundo sabía quién era, Jesús también sabía quién él era. Pero él también sabía quién era Jesús.
Y llega con una petición y llega con un clamor y le dice, quiero que vayas a mi casa, necesito que entres a mi casa, necesito que comiences a entrar porque mi hijo se muere. Mi hijo se muere. Y cuando estamos hablando de alguien que tiene todos los recursos, alguien que tiene todo el poder, alguien que tiene toda la autoridad para los mejores médicos, todo el dinero para buscar las mejores alternativas, y viene con el dolor de decir, Jesús, ven a mi casa porque mi hijo se muere, es porque es alguien que lo ha intentado todo y no ha encontrado una solución. Es alguien que ha buscado en todos los lugares y llega la noticia a su cabeza, a su mente, a sus oídos, de que el que convierte el agua en vino está aquí. Que el que hace milagros está aquí, que el que sana a las personas está aquí, ven a mi casa. Y Jesús le responde lo que a lo mejor él no estaba esperando. Él esperaba que Jesús dijera, sí, voy. Pero Jesús no le dice eso. Jesús le dice, ustedes necesitan ver para creer. Tú necesitas que yo vaya a mi casa y verme en tu casa para creer que es posible. Tú necesitas ver las cosas que están pasando, porque estás adaptado a vivir en un mundo de hechos. Pero yo quiero decirte que yo soy mucho más que eso. Había una multitud de personas, y por eso Juan elige este milagro. Porque Juan quería escoger ese tipo de milagros donde no era mucho más que un milagro, donde estaba demostrando la autoridad de Jesús cuando hablaba con alguien que tenía autoridad humana. La influencia de Jesús hablando con alguien que tiene influencia en la tierra. La autoridad y el poder de Jesús con alguien que tiene poder en la tierra. Y esta comparación con otro, aquella comparación es exquisita, por eso Jesús le dice, no, vas a ver quién soy yo. Vas a entender la dimensión de esto. Pero hasta aquel momento aquel hombre quería solamente buscar a alguien que le resolviera su problema. Pero ¿sabes lo que pasa con un corazón cuando tiene dolor? ¿Alguna vez has experimentado dolor en tu corazón? ¿Alguna vez has estado en alguna situación donde el dolor no te deja pensar bien? ¿Donde no te permite tomar las decisiones correctas? Cuando tenemos dolor, no analizamos nada. Cuando tenemos dolor, queremos que el dolor se solucione lo antes posible. Siempre recordaré cuando por primera vez llegué a un hospital con piedras en los riñones. Y tenía tanto dolor, pero nunca me había dado, yo no sabía lo que era. Tenía tanto dolor, no me imaginaba que tenía tantas cosas mal dentro, que yo solo le decía al médico, ni busques porque es el dolor, solo éntrame a cirugía, ábreme y busca. Pero yo lo que quería era anestesia para que me quitara el dolor. Y el médico me decía, no, tengo que ver por qué es el dolor. Y en mi mente yo no quería, yo decía, este médico no sabe lo que dice. Este médico no le enseñaron bien. Yo quiero un medicamento para el dolor ahora. No quiero que me hagan pruebas. Pero aquel médico no podía llevarse por mi dolor y por mi desesperación. Porque en mi dolor y mi desesperación hubiera tomado cualquier medicamento para cualquier tipo de dolor. Pero ¿cuántos medicamentos hay y cuántos dolores hay? Aquel hombre necesitaba poder hacer las pruebas correctas para darme el medicamento correcto. Aquel hombre necesitaba tomarse el tiempo necesario para que yo aprendiera y quitara verdaderamente mi dolor. Este hombre tenía un dolor muy grande y Jesús
tuvo que trabajar con su dolor. Jesús tuvo que enseñarle cuál es el proceso. Y Jesús le dice, voy a dar simplemente una orden. Simplemente te voy a dar una orden. No tengo que ir a tu casa. No tengo que llegar a tu casa. Solo vete porque tu hijo está bien. Pero esto no es solo lo que buscaba aquel hombre. El hombre quería que el hijo estuviera bien, pero el hombre no estaba viéndolo. El hombre no estaba en el lugar. Así que Jesús le dice, vete y confía que está hecho. Vete que ya yo lo resolví. Regresa a tu casa que todo está bien. ¿Y sabes lo que hubiera hecho yo? Yo en aquel lugar le hubiera dicho, te creo Jesús, pero ¿por qué no vas por si acaso a la casa conmigo? Yo sé que tienes el poder, pero bueno, ya de una vez vas a la casa. No vaya a ser que todavía esté mal. Vete, dijo Jesús. Y sabes lo lindo que en el verso 50 dice la palabra que aquel hombre creyó la palabra de Jesús y se fue. Creyó lo que Jesús le estaba diciendo y simplemente se fue. Creyó en lo que le dijo este maestro, este hacedor de milagros, y se fue. Alguien que por algunos era un maestro, para otros era un apóstol, para otros era un loco, que andaba por las calles, que dormía en cualquier lugar, que caminaba con otros 12 locos como él, que iban de ciudad en ciudad. Y ese que decía que era Dios, que la mayoría decía, pero ¿cómo que Dios? Aquel que algunos decían es el Mesías, pero no lucía y no parecía un Mesías. Aquel que no estaba vestido como el Mesías que ellos querían, ni tenía el ejército que ellos buscaban que tuviera el Mesías. Aquel simplemente hombre con otros 12 más, de ciudad en ciudad, viene a alguien que vive en un palacio, que trabaja en un palacio, que trabaja a las órdenes de un rey, le dice, yo te resolví el problema y no tengo que ir a tu casa, vete, todo está hecho. Imagínalo por un instante. Para nosotros hoy es fácil decir, Cristo Jesús resucitó, gloria a Dios, tiene el poder para abrir los cielos. Todo eso está bien, ¿ok? Pero imagina a alguien que no es de allí. Alguien que simplemente está viendo a un hombre que le está diciendo, ya lo resolví. Cuando él había buscado a muchos otros hombres, cuando él había buscado a otros médicos quizás, cuando había estado con otros lugares y otros recursos, y ninguno de ellos le pudo resolver el problema, ahora este de Nazaret, este hijo de un carpintero, viene y le dice, lo hice. ¿Por qué le tiene que creer? ¿Por qué tiene que hacerle caso a Jesús? ¿Qué garantías hay de que estaba hecho? La razón la tienes en pantalla. Porque hay personas que necesitan ver con sus ojos, pero hay gente que puede escuchar con su corazón. Hay gente que necesita ver el milagro, pero hay gente que puede escuchar con su corazón cuando el que te dice, lo hice, no es un carpintero, no es un loco que anda de ciudad en ciudad, no es solamente un hombre. Yo lo que estoy sintiendo en mi corazón, decía aquel hombre, es que lo que él me dice es diferente a lo que otros me dicen. Por lo tanto, yo voy a regresar. Por lo tanto, yo lo voy a creer. Yo lo voy a entender. Cree y las cosas serán diferentes. Cree y las cosas comenzarán a cambiar. Porque el problema es que Juan
elige este milagro no solamente para que la gente hablara de lo que pasó, sino para que la gente conociera a la persona del milagro. Este milagro no es un milagro para manifestación de poder. Es un milagro para que conozcas el nivel de poder y autoridad que tiene el que está hablando. Es para que conozcas lo que está haciendo. ¿Sabes que hay personas hoy en el siglo XXI que han tomado el agua y la han convertido en vino? Y buscan una explicación científica de qué fue lo que pasó ese día, cuando Él cambió el agua en vino. Y tratan de demostrar con ciencia de que el agua sí se puede transformar en vino. Pero Jesús aquí ni va a su casa. Jesús aquí no quiere ir ni a su casa, porque Jesús dice, lo voy a llevar a un siguiente nivel. Simplemente voy a decir la palabra y se va a hacer. Conoce a la persona que tiene el poder. Conoce a la persona más que los hechos. El problema es que la iglesia del siglo XXI anda buscando hechos, anda buscando ver, anda buscando sentir, anda buscando dónde está Jesús y cómo lo encuentro. Queremos los milagros, queremos las sanidades, queremos los prodigios, queremos las cosas asombrosas en nuestras vidas. Pero no cualquiera quiere conocer a la persona detrás de sus milagros. A la persona que se preocupa, a la persona que ama a Cristo detrás del milagro. Así que este momento y esta historia es para que creyera en Jesús mucho más. Mira el verso 53, la consecuencia de lo que Jesús hizo. En el verso 53 dice, y creyó él y toda su familia. ¿Qué distancia había de donde estaba aquel hombre hasta su casa? Mientras regresaba creyendo, mi hijo se hizo el milagro. Vienen los siervos corriendo hacia él y ¿qué es lo que él pregunta? ¿Cómo está? Los siervos vienen hacia arriba de ti y hay dos opciones. Número 1, está muerto. Número 2, está vivo. ¿Qué pasó? Amado, yo quiero decirte, alguien que es anónimo. La Biblia no habla de este hombre, no habla mucho más. La Biblia no dice su nombre, la Biblia no dice su familia, la Biblia no da ningún detalle de este hombre. No se sabe de dónde viene ni quién es. Es alguien anónimo. Y alguien que es anónimo, que no es famoso, que no era ningún discípulo, no era apóstol, no era nadie, tuvo la decisión de dejar a su hijo muriendo sin saber si lo iba a volver a ver. Porque al dejarlo muriendo, ir hacia Jesús, tuvo que tomar una decisión y decir, voy buscando ayuda, pero no sé si volveré a ver a mi hijo vivo otra vez. Eso es decisión. De decir, no solo ando buscando a alguien, ando buscando al que todo el mundo está hablando. Y yo sé que me va a ayudar. Y estoy seguro. Así que sus criados vienen y le dicen, tranquilo, está bien. Y cuando empezó a mejorar, hizo los cálculos y dijo, cuando él me lo dijo. Las cosas comienzan a mejorar aun cuando no las has visto. Las cosas comienzan a funcionar aun cuando no lo estás viendo. Los cielos se abren. Dios está trabajando en tu casa, en tu vida, en tu familia, aun cuando no lo estás viendo. Y yo creo que Dios está trabajando en esta iglesia, aunque no veamos mucha gente.
Porque Dios está haciendo aun cuando yo no lo estoy viendo. Pero tengo que atreverme a creer que Jesús lo está haciendo. Y caminar ese camino. Y avanzar ese camino. Porque sé que Él lo está haciendo. Porque sé que está obrando. Y si tú te atreves a creerle, y si yo me atrevo a creerle, dice la palabra de Dios que creyeron Él y toda su casa. Que creyeron en Él toda su casa. Todos los que estaban a su alrededor. Todo el que estaba en ese círculo creyeron en Él. En la Biblia te vas a topar mucha gente como este hombre. Mucha gente como este hombre que simplemente vio un milagro, pero un milagro que fue más grande que su hijo vivo. Un milagro que fue para toda su casa. Un milagro para toda su familia. Así que un día la situación es casi de llorar por un hijo muerto. Al otro día, Cristo tiene el poder en cambiar eso en alegría y salvación para toda la casa. Tu situación actual no es la definitiva. Tu problema del presente no es permanente. Lo que hoy parece un problema, mañana será una oportunidad de decir, Señor, gracias, porque tu poder lo hizo posible. Señor, gracias porque tú lo has hecho posible. Y en la Biblia veo personas como Cornelio, el centurión. Veo gente como Lidia, como el carcelero de Filipo, como Crespo, como Estéfanes, como mucha gente en el libro de los Hechos que creyeron y fueron salvos ellos y toda su casa. Y claro que la gente de tu casa también tendrá que tomar sus propias decisiones. Y claro que tus hijos tendrán que decidir por ellos mismos. Y claro que cada uno de ellos tiene que decidir por Cristo, pero la bendición que tú traes también llega a tu casa. Pero la presencia que tú traes también viene a tu casa. También te rodea, también te llena en lo que estás haciendo. Propósito de esto: conoce a Cristo y aprende a escuchar con tu corazón. Porque cuando aprendes a escuchar con tus oídos naturales, tus oídos van a solamente escuchar malas noticias, van a escuchar problemas, van a escuchar divisiones. Y entre más escuchas al mundo, más información te va a llegar diciéndote, ¿te das cuenta que las iglesias están mal? ¿Te das cuenta que el mundo está roto? ¿Te das cuenta que no vamos a ningún lugar? ¿Te das cuenta de lo mal que estamos? Eso me dicen mis oídos. Pero yo quiero escuchar con mi corazón. Porque en mi corazón dice que el que está hablando es más que un hombre. Que el que está hablando es más que un maestro. Que el que está hablando es Cristo. Y tiene el poder para solo dar la palabra y sanar y cambiar y transformar. Yo quiero el día de hoy que cantemos una última canción para terminar. Una canción que habla de sanidad. Y que le cantemos no a un hombre, que cantemos no una melodía o una canción, sino que más allá que eso digamos, Señor, tú tienes el poder para hacer las cosas diferentes y nuevas.